¿Quién podría predecir que la historia de vida de un niño, adolescente y casi adulto, dibujado como un pollito o como una pirámide, podría llegar a conmovernos tan profundamente? La historia de este manga es ante todo una historia de vínculos, con uno mismo y con los demás. ¿Qué tanto nos conocemos? ¿Qué tanto valoramos lo que sucede a nuestro alrededor? ¿Nos preocupamos realmente por los demás o solo en relación a lo que sentimos nosotros mismos? ¿Qué tan egoístas somos? ¿A qué y a quién recurrimos para mantenernos fuertes ante la vida? ¿Realmente lo logramos? ¿Cuánta es la locura de la sociedad? Pero empecemos por el principio. Cuando hablamos de cine y literatura con un amigo que no es fanático del anime o del manga, nos puede embargar una sensación de incomodidad o temor al momento de recomendar una obra del género. En mi experiencia suele ser difícil recomendarle a personas que no son de mi generación o que reniegan del manga ciertas obras que para mí son imprescindibles y tienen un lugar especial en el pedestal de toda la literatura. Tal vez con la única obra que no he sentido esta sensación es con 20th Century Boys y con Oyasumi Pum Pum. Esta magistral obra del mangaka Inio Asano no tiene absolutamente nada que envidiarle a las grandes obras de la literatura contemporánea del siglo XX y XXI. Y existen algunos elementos claves que hacen de este manga uno de los imprescindibles, tanto para amantes del género como para lectores casuales. En primer lugar, es importante destacar un elemento conocido como paratexto, cuyo uso en este manga es absolutamente magistral. Se podría decir que en todo manga hay paratextos, pues la mitad del contenido son dibujos, y los paratextos son, justamente, todos aquellos elementos dentro de la obra que, sin formar parte del corpus estricto de la narración principal, la acompañan de forma lateral o complementaria, vinculándose con la historia desde otro lugar. Oyasumi Pum Pum lleva este magnífico recurso a otro nivel. Ya no se trata simplemente de que el dibujo acompañe los diálogos. En esta historia, los dibujos constituyen un discurso propio, desde las exageradas y desmesuradas expresiones de los personajes, pasando por los paisajes tan hermosos, tan vinculados a lo que sienten los personajes, hasta aspectos tan notables y centrales en la historia como son las diferentes formas de dibujar a Pum Pum a lo largo de la trama, que representan las diferentes fases de la ansiedad y la depresión del protagonista. Considerando esto, es fácil observar que en este manga los espectaculares paisajes rápidamente nos transportan a sensaciones, emociones y pensamientos con los que podemos empatizar gracias a la construcción de los personajes, desde lo que sucede en la trama, sus acciones, sus pensamientos y hasta su apariencia. Sobre este último punto merecen especial atención los dibujos o personajes aparentemente fuera de lugar que irrumpen en la historia, tales como el personaje Pegasus y todo lo que lo rodea, o las visiones de los diferentes dioses personales que acompañan a los personajes, como el dios Pup o el dios de Pum Pum, y que sirven en realidad como deus ex machina y recursos de enunciación poderosos y disruptivos, allí donde la historia necesita hacer más hincapié o abordar algún tema complejo. Volviendo a los paratextos, estos son una parte fundamental del encanto de la obra. Nos interpelan directamente como lectores, y ya no solo con el rompimiento de la cuarta pared, sino mediante reflexiones que nos incomodan y al mismo tiempo brindan mayor información sobre el universo de ideas en el que se mueven los personajes. Nos permiten asistir a las mismas visiones de los personajes, un aspecto que llena de vitalidad a la obra y hace muchísimo más reales, aún en el delirio y la incomprensión, a todos los personajes de la obra. Así, Pum Pum, representado por un pollito, nos parece muchísimo más humano que varios personajes de otras obras que, aunque se ven como humanos en su apariencia, no lo parecen en sus actitudes ni en su psicología. Esta es una parte fundamental de la maestría narrativa de Asano y un aspecto característico de su obra. Las múltiples capas narrativas que posee la obra es otro aspecto muy característico. Por supuesto, el manga se puede leer solamente como una historia de crecimiento, sobre los problemas de la vida a lo largo del tiempo y el impacto social de ciertos sucesos trágicos. Sin embargo, como en algunas de las grandes historias de fines del siglo XX en adelante, hay un importante foco puesto en lo que sucede dentro de los personajes. Aquello de la procesión va por dentro, que se hace carne, para regalarnos múltiples historias que se van desencadenando para unir y separar personajes, mostrándonos luchas y procesos internos que son lo que realmente hacen mover la historia. Un conjunto coral de personajes con problemas que se presentan en forma de trastornos psicológicos, angustias existenciales y vidas trágicas, erráticas, como las de todos, pero contadas de manera única. Aquí radica una de las cosas mágicas de esta obra. Cada uno elige qué tan profundamente quiere empatizar con las historias y los personajes que se nos presentan, porque estas múltiples historias individuales que van apareciendo son ilustraciones y apariencias de los malestares de la vida,
desde los problemas cotidianos hasta las angustias más profundas, relatados de una manera extraordinaria y a la vez accesible, cercana. Así podemos empatizar con la historia de amor de infancia frustrado del protagonista. Una historia de amor que lo atormenta durante años hasta su trágico desenlace. Un amor no correspondido de la infancia que logra determinar toda una vida, solo para advertir al final que no era tanto una historia de amor frustrado, sino las cosas internas que se desencadenan a raíz de una perturbación en el alma, como esos microsucesos que van definiendo nuestra vida. Una historia del pasado que nos marca y nos ata a ese momento de nuestra vida en el que algo se despertó y nos afectó para el futuro. Múltiples historias de fracasos y quiebres de espíritu que indagan hasta qué punto nos determina lo que sucede a nuestro alrededor, qué tanto nos destruye, qué tanto nos construyen las cosas que van sucediendo, la tragedia que puede ir atada a un momento mejor, pero que depende siempre, en última instancia, de nuestro mundo interior, de cómo recibimos y cómo procesamos las cosas que nos van sucediendo en la vida. Que Oyasumi Pum Pum es un manga que tiene cosas para mejorar, por supuesto que sí. A priori se podría decir que recurre a más de un lugar común de las historias dramáticas, siendo algo edgy, como se suele decir ahora, o que respecto al origen del trauma de Pum Pum como protagonista y otras subtramas faltan algo de explicaciones. Sin embargo, respecto a sus intenciones, las cumple casi todas con creces, y todos aquellos que tenemos alguna afección psicológica o empatizamos con ellas, podemos identificarnos con esa constante huida al pasado como obstáculo, encarnado muy bien por el personaje de Aiko, que provoca al mismo tiempo un constante e irracional temor por lo que vendrá, donde se abren mil posibilidades ante los ojos y todas parecen terminar trágicamente, la imposibilidad de vivir plenamente el presente. Oyasumi Pum Pum es, en síntesis, un manga oscuro, pero de gran corazón, un viaje a las tinieblas de nuestro espíritu como metáfora de nuestra psiquis, la encarnación de una constante lucha con el pasado, en el que nos acompaña un mundo lleno de paisajes y personajes perturbados, pero llenos de vitalidad. Es realmente impresionante lo realista que resulta la construcción de los personajes, una experiencia de lectura que a nadie debería dejar indiferente. Si te gustó este video y este análisis de Oyasumi Pum Pum, podés seguirme, darle like, suscribirte, seguirme en redes y comentar si querés que continúe con una segunda parte de análisis o haga algún otro video de algún otro tema. Hasta la próxima.